vuelta a nuestra entrevista de esta noche y les dije que mis 55 minutos de este viernes se los dedico a Circe Almanzar. Circe, antes de irnos a la pausa, te preguntaba cómo era esta generación de transición y justamente para una transición importante nosotros necesitamos cambios. República Dominicana como país necesita abocarse a grandes transformaciones, transformaciones que vienen siendo una deuda desde el pasado, no hablemos siquiera de los políticos, porque todos han prometido lo mismo y resulta que cuando se van vuelven a prometer lo que prometieron hace ya 4, 8, 16 años. Ahora nosotros estamos tratando de ir a un diálogo nacional. Una palabra que tú conoces muy bien. He estado en varios. Sí. Y la palabra reforma, tú la conoces muy bien también. Aquí se ha hablado de reforma toda la vida. Sin embargo, a pesar de que se han producido documentos, informes, se han involucrado organismos internacionales, hay muchas reformas de esas que se quedan en documentos. Y nosotros hemos vivido las transformaciones de todos esos documentos. Se le quita la fecha, se le cambia el consultor y vuelve y se hace, y vuelve y se redita y vuelve y se queda. Así es. ¿Qué tú esperas como ciudadana, como mujer, como vicepresidenta de la ARD, del nuevo llamado a pacto que se está haciendo con el Consejo Económico y Social, este diálogo nacional? Mira, como vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias y de la IRD, yo entiendo que nunca podemos negarnos a ir a un diálogo, que siempre tenemos que estar en una actitud de participación, de apoyo, de cercanía, sobre todo de búsqueda de mejores soluciones. Como ciudadana, te digo, después de haber pasado por muchos procesos, me frustra a veces ver que agotamos tanto tiempo en discusiones que luego, por falta de voluntad política, no se aplican las soluciones que tú encontraste. Y eso es algo que a mí me preocupa, pero sin embargo, entiendo que debemos estar siempre dispuestos a encontrar mejores soluciones, sobre todo que el mundo está cambiando y ahora mismo estamos en una situación muy compleja, tan compleja que la gente piensa que la pandemia ya se superó. Ahora estamos viviendo las consecuencias económicas de la pandemia que son muy preocupantes para nuestro país, preocupantes para todos los países del mundo. Y consecuencias también de que vienen de el cambio climático, que junto a los problemas de la pandemia están provocando una situación más calamitosa todavía, como por ejemplo ese huracán en Luisiana, el impacto económico que puede tener en los países, sobre todo países cercanos como nosotros, porque deja de proveerse la resina de petróleo, o porque o porque se encarecen los precios. Hay una serie de consecuencias de lo que está pasando que la gente no lo está percibiendo adecuadamente. Y yo entiendo el presidente Abinader de que quiere brindar, expresar optimismo, que quiere hacer que la gente tenga esa esperanza y que todos queremos que esto sea transitorio, pero la situación es compleja. Y por lo tanto, ese llamado al diálogo, yo creo que es una buena señal del presidente y del gobierno. Y es una buena señal de los partidos políticos acudir. Porque también se dieron cuenta de que si no están dentro de unas discusiones en un país que está ahora mismo en una situación en que los efectos de la crisis, de la pandemia y de todo lo que está pasando en el mundo se está sintiendo en sus bolsillos, van a sentir que tú o ese partido político que deja de ir, entonces no le está defendiendo los derechos a los ciudadanos. Y de esa óptica yo entiendo que fue inteligente el acudir. Ahora bien, esa reforma eran 12, ya son 13. Sí. Y estamos comenzando, tenemos 48 horas en eso. Sí, son 13 y además se propusieron 2 más en la reunión, que no se acogieron ahí, pero que se van a ver en otra reunión. Muchos de esos aspectos ya los hemos discutido, o sea, tú me has oído hablar de la frustración de las horas que yo personalmente le dediqué a la discusión del pacto eléctrico para poder encontrar una solución
de un sector que está erosionando los ingresos, las finanzas públicas, y que realmente no hay forma de solucionarlo solo con un acuerdo. ¿Por qué? Porque la ley nunca se ha aplicado. Entonces, como la ley no se aplicó, dejaste pasar 20 y pico de años, es más, no solo no se aplicó, se incumplió un año después de haberse aprobado la ley. Si la ley se aplicara de la manera como se reza, inclusive si no tuviéramos leyes posibles, sino leyes adecuadas, hay pactos que no necesitaríamos hacerlo. Claro. Hay diálogos que fueran innecesarios. Que al pasar tanto tiempo sin aplicar una ley que implica no solamente conductas, costumbres, sino también un comportamiento económico que para tú volverlo a retomar, tienes que hacerlo por pasos, o sea, con un plazo, con un cronograma, porque si lo haces de golpe, entonces estarías creando una situación más difícil. Entonces, por eso se hacen los pactos. ¿Por qué? Porque si no, tú lo que harías es, yo quiero cumplir la ley, pero si yo le digo, cúmplame la ley hoy, eso tiene una implicación en la tarifa eléctrica para los ciudadanos. Y tendría un costo, además. Y tendría un costo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú haces un plan para que tú vayas aplicando la ley con el menor impacto posible para las personas. Pero el plan se cumple. Nada, porque el problema es que hacemos un plan para llegar a cumplir la ley y luego no se cumple la ley ni se cumple el plan. Y eso es lo que yo he abogado. En el mismo sitio de donde empezamos. Pero eso es lo que estoy abogando. Pero ¿por qué tenemos esa facilidad para complicar las cosas que no necesariamente son complicadas? Porque yo creo que más que nada las soluciones que se llevan no es solo que lo queramos complicar, es que no hay una voluntad política para aplicarla en muchos casos. Entonces se deja, es un laissez-faire, estamos bien, y cuando venimos a ver, estamos en una situación más precaria. Fíjate el tema de la Policía Nacional. La Policía Nacional ha tenido 2 momentos de reformas de la Policía Nacional, y de hecho una ley que se aprobó para que tú empezaras a estructurar para que se aplicara la reforma o para que se pudiera modificar la situación de la policía. No se aplicó la ley. Ni la reforma. Entonces, ojalá que ahora sí, nosotros nunca podemos perder el optimismo. De hecho, yo siento que el presidente de la República es una persona que quiere hacer todas las cosas, que quiere emprender, que quiere hacer un cambio en esta gestión que él está haciendo. Y nosotros debemos apoyarlo. Pero para ese cambio tenemos que hacer que empiecen a pasar las cosas. O sea, que no volvamos a hablar otra vez del pacto eléctrico, sino cuáles son los aspectos que ya vamos a aplicar. O sea, el tema eléctrico, que es parte de las 13 reformas, de las 12 y ahora 13. En lo que tiene que ver con la Policía Nacional, cómo esas recomendaciones que tiene esa comisión que se nombró por el Poder Ejecutivo se llevan a cabo. O sea, más que discutir, yo siento que lo que tiene que hacerse es un plan, un cronograma de aplicación de muchas cosas. El pacto educativo se hizo. ¿Qué se necesita para aplicarlo? Que este es un compromiso, pero un compromiso que no se varíe. Porque tuvimos una situación al inicio de este gobierno de que habían aspectos que se habían discutido en el pacto, que se habían acordado en el pacto y se variaron. ¿Tú crees que tal vez nosotros deberíamos empezar a trabajar por generación? Me explico. No ha habido manera de que nosotros tengamos una continuidad del Estado efectiva, porque los políticos, los que llegan, que suceden a los que estaban, generalmente quieren su tarja, quieren su nombre y quieren su propia publicidad. Que si se hace un metro, se diga ese metro lo hice yo, aunque el otro esté comenzado. En el gobierno anterior, fíjate, en vez de continuar la segunda y tercera línea del metro, cuando tocaba, se pusieron a hacer un teleférico. Y así te puedo enumerar cientos de cosas. En vez de construir o continuar unos hospitales, rompieron 55. Y así. Sin embargo, en la medida que eso se hace, pues tú vas retrasando el progreso de muchas zonas del país, de provincias, hasta de la misma capital. Y en ese proceso, a veces las cosas ni siquiera se terminan.
Entonces se invierten recursos 2 y 3 veces y los proyectos no concluyen. Así es. Y si a eso tú le sumas el factor de la corrupción, que todo el que llega quiere cogerse un chin, y es lamentable que uno lo tenga que decir de esa manera, pero en la práctica así funciona. Entonces el país se ha ido retrasando. Tú hablas del pacto eléctrico y fíjate cuántos años y cuántas promesas presidenciales ha tenido el fin de los apagones. Yo estaba buscando en la campaña pasada todos los políticos que habían prometido el fin de los apagones. Ahí yo encontré a todo el mundo. Gente que uno conoce y gente que hasta uno le tiene cariño. Pero caramba, qué pena. Todo el mundo prometió lo mismo. Todavía tenemos apagones. Pero ahora, si tú supieras, Yulisa, ahora hay menos apagones porque hay una decisión de dar suministro de energía. Hay mucho, pero el problema es económico, es un problema fiscal, es un problema de sostenibilidad financiera. Que no se toman por eso es que nosotros en el plan lo que teníamos es, tú vas incrementando el cobro y tú vas en esa misma medida aumentando el suministro. Y vas inclusive cuando tú tenías circuitos donde pagan, todo el mundo paga, o un porcentaje ya casi más del 80% de los usuarios paga, dale 24 horas. Exacto. Pero no vayas acostumbrando a la gente que no paga a darle luz porque es un servicio que te cuesta. Pero lo que te digo es que sí, definitivamente hay una estrategia nacional de desarrollo. Se cumple en el 30. Exactamente. Y los esa objetivos estrategia del yo milenio quiero saber, yo quiero saber si realmente ¿tú crees que la vamos a cumplir? No, hay que adecuarla, de hecho. ¿Por qué? Porque se pusieron muchas cosas que no se pueden ejecutar ahora mismo porque no hemos logrado precisamente crear un plan para llegar ahí, al 2030. Yo creo que si ahora con este gobierno podemos hacer ese plan de trabajo, que es lo que, no sé, es más que discutir postulados, sí. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, porque todos esos diálogos que hemos estado, empieza una discusión ideológica, que si no se puede, que si esto, que si yo quiero la salud, pero precisamente eso, yo no quiero apagones, nadie quiere apagones, pero ¿cómo logro que yo no dé apagones sin crear un problema por otro lado? Claro. Entonces es un poco, y a veces dicen, bueno, pero tiene que participar toda la sociedad, pero a veces lo que tú necesitas también es un trabajo técnico de largo plazo, de un plan estratégico, como yo logro infraestructura, por ejemplo. Nosotros necesitamos una carretera por aquí, una carretera por allá, una carretera, y se logre eso. Nosotros necesitamos modernizar el Estado. ¿Qué es lo que necesitamos modernizar? Por ejemplo, hay algo que en unas reuniones de Educa me llamaba muchísimo la atención. No sé si sabes lo que es el sistema SAP, que es un software que utilizan las instituciones, empresas. Claro, lo trabajé mucho tiempo. Cuesta muchísimo dinero. Sí, bueno. ¿Tú sabes cuántos SAP se han comprado? No, y SAP tú no pagas el software solamente, tú pagas la compra, la implementación, el mantenimiento y el entrenamiento. Exactamente, pero ¿cuántos sistemas se han comprado o adquirido en el Ministerio de Educación desde hace 25 años sin implementarlo? Eso mismo que tú dices, o sea, compro equipo, pero ¿de qué me sirve? Claro, porque nadie quiere estar en un sistema que te mide, que te hace, y ese es el tema. Que te tira reporte. Esa es la peor parte, que te tira reporte, o la mejor yo diría, que te tira un reporte. Exactamente. Entonces, eso es algo que ha pasado a lo largo de los años, no de este gobierno, o sea, muchísimos gobiernos. Pero entonces, ¿qué nos falta? ¿Tú crees que es posible, y esto te lo voy a dejar para cuando regresemos de la pausa, que podamos tener quizás un gobierno que de verdad tenga interés de cambiar algunas cosas del país? Porque todas estas cosas no se van a resolver de golpe y porrazo, pero que en algún momento hagamos un plan de país, quizás de 20 años, y que digamos cuántas cosas vamos a resolver cada 4. Y que tengamos 4 gobiernos, sean 2 iguales o 4 distintos, que tengan la intención de resolverlo aún a costa del precio político. Y la segunda parte, ¿por qué los empresarios no le pasan facturas a los políticos que tienen el país estancado en lo mismo? Porque al final, aunque algunas personas
pseudoempresarios se benefician del caos, pero en un país que no avanza, ninguna empresa prospera. Sin embargo, Yulisa, yo creo que nosotros tenemos algo positivo que no pasa en otros países de Centroamérica, y es que los empresarios han entendido que el rol del empresariado es generar empleos, pagar sus impuestos, generar riquezas, hacer contribuciones sociales, responsabilidad social. Pero no se genera más empleo, se aumenta la riqueza en un país organizado. Pero eso déjamelo para después de la pausa, para que lo piense, Justamente, vamos a la pausa.